Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla queremos darle la bienvenida a esta lectura de poesía. Está organizada por Rosa Durán. Y hoy contaremos con la presencia de tres poetas, Cristina Guillermo, Tania Favela y Rosa Durán, justamente. Así que las dejo con ellas y con su lectura de poesía. A ver. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, a la Librería Bonilla, a las personas presentes y, bueno, también muchas gracias a Rosa Durán por organizar este evento y a Cristina Guillermo y por invitarme a leer con ustedes y a escucharnos. Entonces, déjenme ver. Bueno, voy a leer. Sí, voy a leer unos 4 poemas de este librito que quizás es el que menos se conoce, el que menos he leído, que se llama Franja de Luz Lejana, que salió en Alemania. Y bueno, voy a leer de acá. Bueno, es un libro que tiene una dedicación y bueno, está dedicado a mi mamá. Entonces, va. Eso es lo único que no se va. Pensó en tu imagen, ahí, en medio de todas las imágenes. Lo único que no se va, volvió a pensar, rodeándote, cada gesto, cada línea de ti, de mí. Pensó, pero no dijo nada. Recordó el cuento del espejo, la cara del hombre viéndose a sí mismo, la sorpresa del hombre, su padre ahí en todos sus rasgos, cada línea, cada gesto de ti en mí, pensó, como queriendo creer, como deseando que así fuera el rostro de su madre tan bello, cada línea, cada gesto, que no se vaya, dijo, se dijo, que no se vaya, escuchó, murmurando, sentada, recordando, cuarto vacío para dos. ¿Escuchas? Escucho. Es el viento, es el cuerpo moviéndose en el agua de alguna laguna, allá lejos en la memoria, la transparencia del agua. ¿Escuchas? Algas, peces, el brillo del sol, el mar, la arena sobre tu pelo, lejos, lejos, tu cuerpo moviéndose, te siento, no te veo, tu voz, su sonido atraviesa el viento no dice, apenas hablas allá lejos, el sol duele, dices, ya no calienta. Ojalá estuvieras aquí, dijo, se dijo, ojalá estuvieras, pensó, para que me ayudaras, para que aquí, ojalá, pensó, para entender, dijo, se dijo, como mirando al otro lado, a otro lado. Ojalá estuvieras para entender, para ayudarme ahora, pensó casi sin pensar, escuchando otras voces sin sentido, como murmullo de algo, como ruido, rumor, río de fondo. Ojalá la frase fuera más corta, la vida más larga, pensó para sí. Ojalá estuvieras ahora para que todos sin palabras aquí, como si oyera, zumbidos sordos, bocas, voces, rocas, chocando, entrechocando, palabras contra palabras, desmenuzándose.
tendría que haber sido así. Quitar las piedras, poner las palabras, la imagen se borra, casi un sueño, un zorro de la vacuidad, apunta, une, desune, rasga, atrás el rostro, como si nunca hubiera estado, pero estuvo, traspasa el frío, ¿lo entiendes? La piel feroz, clara y frágil, me salva, eso es lo único que sé. Un martillazo suena en el aire y los perros ya no ladran, el escalofrío. Eso es lo que recorre el mundo, mi mundo, tan pequeño, insumiso. Y tú, animalito herido, ¿qué vas a hacer? También gracias a la librería Bonilla, Manuel, por tanta hospitalidad siempre. La verdad es que es un promotor cultural, ¿no? A la librería y a los que nos están oyendo. En realidad lo organizamos entre Cristina y yo, no solo yo, y gracias a Tania por aceptar leer con nosotras. Yo voy a leer unos poemas inéditos de un libro que estoy preparando. El primero se llama Caballos. La huida de caballos en la montaña me había robado el sueño. Oía su estampida subiendo y bajando la colina en busca de no sé qué oasis. Muchas eran yeguas que huían del ulular helado de los búhos del monte, yeguas de la noche confundidas con lo brumoso oscuro del bosque. De su galope pendía mi corazón y mi respiración era el trote. En la montaña, cada golpe un caballo que subía al cielo, a un cielo negro, nublado. No fantasmas, no neblina, caballos. Caballos de pelo oscuro y crines al viento, de músculos en esplendor trotando hacia lo alto y hondo. No espíritus, yeguas, potros, caballos. El siguiente se llama La entrega. Si una se entregara, si una se entregara, si una se entregara totalmente, si una pudiera entregarse con entrega universal, sin dejar nada, sin segundas intenciones, sin esperar. Si una, la totalidad total, pudiera de repente alcanzar ese punto máximo, esa cima, donde el todo, si una no dejara nada sin dar, lo total y una fueran lo mismo. Si se pudiera alcanzar esa entrega donde todo es todo, si acaso una pudiera soltar y alcanzar esa cima donde el todo se toca, si tan solo el todo nos tocara, si se entregara totalmente la que se entrega y no dejara nada sin dar, se entregara solo, se entregara, si tan solo una pudiera entregarse hasta tocar el cielo, la lámpara del cielo, el lampo que ilumina la L de la luz, la lumbre original de donde sale luz, la luz, la luz, la luz. El que sigue se llama Ángel. Vinieras desde el campo y me abrazaras, la sensación de tu olor me abrazara,
vinieras tú volando, infiltrando las células del aire con tu aliento. Aparecieras, crepitación mía, brasa de mi vida, aparecido ángel. No tormento, nunca tormento, sino inextinguible, insumisa luz, iluminado esplendor que no cesa. Enigma, enigma, enigma. Bueno, este es un poema que le dedico a Cervantes, que siempre me maravilló que se le hubiera ocurrido al Quijote en una cárcel. Ese suceso como me llamó siempre mucho la atención. Después de una vida, como saben, muy difícil, ¿no? De ser esclavo en Argel, de perder no sé si la movilidad o la mano en la batalla de Lepanto y bueno, de 1000 aventuras, acabó en la cárcel, ¿no? Por lo acusaron de robo, él era cobrador de impuestos. Cervantes vio la luz en la cárcel de Sevilla. Ahí en los muros del calabozo apareció una sombra. Se reflejó al fin quien él era, quien él nunca fue ni sería, quien él quería ser. Al fin se mostró. Vio cómo se manifestaba en los muros de la cárcel de Sevilla en 1597, entre septiembre y diciembre. Después del dolor de las prisiones de Argel y de los fierros de Lepanto, de su vida naval y huidiza, de su vida fracasada. Vino la sombra a liberarlo al fin de ser quien no quería. Vino la sombra a dictarle la letra, las imágenes que la locura del momento pedía. La metáfora de la época no se reveló a los filósofos o sabios, sino a ese pobre derrotado, a ese soldado manco, cansado de huir, que algo entendía de letras, pero no tanto para lo que hizo ese milagro. La alta figura desgarbada y triste se hizo sombra en los muros de la cárcel de Sevilla. Hola, buenas tardes. Antes que nada, gracias a Librería Bonilla por este espacio. Tania, Rosa, gracias por compartir esta mesa con poesía y a todos ustedes. Bueno, voy a leerles poemas de este libro que se llama La próxima vez que corte mi cuerpo. Originalmente tenía otro nombre, pero se quedó este. Son unos poemas que escribí ya hace tiempo, en 2008, pero el libro se publicó, el libro se publicó hace un par de años, ¿no? Este es el poema, no tienen título, están numerados, este es el segundo poema, que dice así. A la edad de 6, el verano es largo, no sé del calor, solo del olor a medicina. Veo a mi padre de traje y corbata, a mi abuelo tras su escritorio, imperativo, el ventilador viejo, las persianas pistache. En la oficina nada se mueve a mediodía. Cuchichea el tic, tic, tic de una máquina de escritorio. En su rodillo alguien escribe una factura, una orden de materias primas, envases, azúcar. Suena el ring, ring de un teléfono negro, pesado, colgado a la entrada de la oficina, y otro gris de mesa, girando su disco, ras, taca, 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 ta. Al otro lado, alguien levanta un pedido. Ponen a trabajar las máquinas, se arrojan pastillas, se empaquetan. Hombres, mujeres, con cofias, tapabocas, batas blancas, etiquetan frascos, cierran cajas de 8 a 6.
A mediodía papi huele a vitaminas, penicilina, sulfas. El olor impregna la bata del químico, los bigotes cenizos del tío Antonio. Mientras grita, ordena, dirige, mi abuelo me da un billete de 10 pesos, un domingo adelantado para comprar un juguete o un dulce en el pasaje Parián. En el sótano, 2 mezcladoras giran, revuelven polvos, antibióticos, jarabes. A mi padre le gusta bromear conmigo, me carga cuando una no trabaja y hace que me pone dentro. También le gusta sentarme en el descanso de la escalera o pasearme por las jardineras. Me sé laboratorio de pies a cabeza, pero a las máquinas solo veo de lejos por sus potentes prensas y cuchillas. Prefiero esconderme entre las cajas o deslizarme por el barandal de abajo hacia arriba y descubrir, cuando nadie me observa, el mar entre mis piernas. Este es el poema número 4. Le quitaron 2 quistes a Mireia. Unas pequeñas bolitas se mueven en sus senos, recorren la piel, la grasa. Si fueran canicas, serían agüitas. Yo las coleccionaba de niña, las prefería blancas y azul turquesa. El doctor ha dicho que es necesaria la biopsia. Lo más seguro, benignos. De todos modos, da miedo. La mamá de Rosa murió de cáncer cuando teníamos 11. Rosa era blanca y olía a leche, alta y de pelo crespo. Ese año repitió grado. No volvimos a ser amigas. Los días de escuela transcurrían iguales. Rezábamos a oscuras y en silencio. Yo no rezaba. Pedía a Dios que me hablara. Jamás lo hizo. Pero sentía calor, sudaba. Menstrué a los 11, mientras la madre de Rosa moría. Ensuciaba la falda y Marimar descubría con vergüenza la mancha roja en la silla. Ella nunca fue mi amiga, pero sabíamos de toallas femeninas. A los 16, cirugía ambulatoria, Valium de 10 miligramos, anestesia local, potente luz en el quirófano. Veo a Mireia un poco pálida. Aún no tiene hijos. Yo sí. La amamanté hasta el año. Ahora tiene 6, casi 7. Mireia bromea con sus senos distintos, dolidos. Uno de vedette, otro de top model. También me río. Me recuerda a los hospitales por sus exploraciones y medicinas. Padece migraña, mami la mima, le gustan los perros, las bolsas de marca, los novios con BMW. Ahora está frágil, es franca. Igual que yo después de la oforoctomía, la salpingotomía, la mimeoctomía. La próxima vez que corten mi cuerpo, pediré una abdominoplastía. Aprovecharé la anestesia, las horas de quirófano, las noches y el desayuno. 2 meses de recuperación y luciré unos jeans ajustaditos. Hace 6 meses, Maggie murió de cáncer. Era 3 años mayor que yo y nunca tuvo hijos. Bueno, les leo uno más. El número 7. A los 15 me hizo un vestido turquesa. Probé las zapatillas negras y altas, salí a pasear. Paseaba por las habitaciones de mi casa, subía y bajaba escaleras, jugaba golpeando los tacones, pintaba y despintaba mis uñas, alargaba mis pestañas con Maybelline. Cada tanto asomaba a la ventana, ansiosa esperaba el Caribe blanco, como un toro bufaban sus escapes, retumbaba en la radio Styx. Entonces corría, abría la puerta, inventaba una tarde ocupada, tareas en casa, la escuela, pero él sabía que lo esperaba. Miraba astuto el exceso de rojo, las uñas recién pintadas, las altas zapatillas. Y yo de azul, turquesa,
Abría mi sexo involuntariamente. Ofrecí una taza de café. A esa edad los hombres no tienen nombre. Se llaman lindo o flaco y te persiguen por los rincones de la cocina, tras el refrigerador, para arrancarte un beso y una caricia, subirte el vestido, explorar lo que hay entre tus piernas. ¿Qué hacer con ese cuerpo que te arrincona? Escurrirse entre sus brazos y evadir sus caricias, bajar pronto el vestido e invitarle un café. La casa está sola. Carmen frente al televisor. Al fondo el sonsonete de un melodrama emboba a la sirvienta. Le arranca lágrimas y suspiros, esos que a mí me roban entre sartén y cafetera. Hay tiempo entonces para tomarse de la mano, decir 100 veces te amo y comenzar de nuevo las caricias. Ser invadida, acorralada entre mesa y silla, el mueble clavado a las costillas, mi cuerpo de contorsionista, esto es un circo, arriba del trapecio, la cuerda floja, o en la plaza de toros recibo una estocada. En la televisión gritan a una buena mujer. Carmen odia a la amante rubia de un hombre millonario. Se inyecta los ojos de románticas historias, se le hace miel el deseo, su sexo es dulce y mojigato. Detengo mis quejidos, siento dolor en la espalda, placer en todo el cuerpo, las manos que lo estrujan, un cuerpo que deja de ser mío y otro que se funde en mí. Carmen lejana, llora la emoción de la primera vez de la protagonista. Se cree los cuentos de cenicientas y tolera los anuncios para amas de casa. Conmigo sucede distinto. He teñido de rojo el azul turquesa. Pongo algo de música. Babe, I'm leaving. I must be on my way. The time is drawing near. Tallo la sangre hasta que desaparece. Empiezo a conocer de limpiadores y escobillas, de manchas difíciles y hogares impecables. Le invito a mi chico un café. Bueno, voy a leer entonces mi segunda ronda. Voy a leer 5 para que sean 9, porque es un número que me gusta. Bueno, del mismo libro de Franja de Luz Lejana, que le agradeceré siempre a Silke Kleinman, ¿no?, que haya traducido estos poemas. Voy a leer un poema que está dedicado otra vez a mi mamá, como todo el libro, pero también a Juan L. Ortiz, poeta argentino. Dice: la herida esa de los nervios frente al alarido del vapor, o a esos cohetes tronando en racimos, el golpe en el oído, la sordera, el mutismo, un traumatismo, como quien dice, por ahí entró el mundo, el miedo ese, tal vez extremando ese algo, extendiéndolo, la denotación allá, el ruido sordo, una herida que quebró en lo profundo, la infancia, burbuja de silencio, la madre mueve sus labios, este cielo tan gris, este frío que corta en dos, ese 18 de diciembre, aquí la plantita artificial persiste, tan frágil como tú, pensé. Nadie habla de la proximidad del amor. Casi todo estaba atado a ti. Y voy a leer 2 poemas de La marcha sin ninguna parte. A ver. Desde el vientre habló, desde el estómago, desde ahí habló, desde ahí respira la voz,
las voces. Desde ahí las voces murmuran adentro, resuenan. Lanzó un grito sin más. Al interior de quiénes las voces. Pensó en él y su voz. Pensó en ella y su voz. Así, fisura y todo. La boca atenta, los labios en movimiento. ¿Qué dices? Dijo. ¿Qué dices? Infancia, la madre, al interior dos voces, cordón umbilical que sueña la voz del otro, y su voz, dijo, arena en el engranaje, suena, raspa, ahí la voz despierta. Bueno, este está dedicado a Luis Verdejo y a Rodrigo, mi hermano. Está aquí Luis. El tren atraviesa lento el campo, maizales, dice, y atrás aquello rojizo, quién sabe, buscas una marca puesta, descolocada a la orilla. Aquí nada puede herir, aquí todo es herida, lento, entre líneas, atraviesas el texto oblicuamente para dar en el blanco, maizales, dices, y atrás, campos de trigo en la memoria, el tren atraviesa todo ese dorado puesto y dispuesto, no hay fotografías, más atrás un dibujo. Estás sentada leyendo, tu hermano te dibuja, el tren avanza lento, campos de girasol, un amarillo intenso, los girasoles de Van Gogh, piensas, amarillo, canario, pálido, y atrás escuchas aquello rojizo, quién sabe. Y para terminar voy a leer dos de La imagen rueda. Detenerse en el movimiento de los pies de alguien, no importa quién, dar un paso, otro paso, detenerse en las manos, en el movimiento de cada uno de los dedos. Alguien teje, por ejemplo, alguien danza y mueve el cuerpo, detenerse ahí en ese cuerpo en movimiento, ahí detener los ojos, ahí la mente, detenerse ahí. Alguien cierra o abre los ojos, parpadea, ahí detenerse en la mueca, la boca que bosteza o grita, no importa qué o a quién, detenerse un momento en eso que grita y gira ahí frente a nosotros, afuera, adentro, ahí, detener el grito de eso, de ese pensamiento que va y viene y gira, detenerse ahí en ese pensamiento que grita, ahí adentro, detenerse, salirse de ese giro, de ese persistente giro que va y viene y se repite desmesuradamente, desmedidamente, derrúmbalo, deténlo, la nieve, dicen, se derrite con un poco de sol. Y para cerrar, algo se pone en movimiento, algo rueda, gira, sigue su curso errático, alguien camina, se lanza, corre, algo, alguien se desplaza, algo gira, da vueltas, vuelve, anda siempre al azar, sin rumbo fijo. Una manzana, un trompo ahí gira, un viejo camina por una senda, kilómetros y kilómetros hacia adentro, un viejo camina, gira, se lanza, anota todo lo que veía, me invitaba al viaje, traza un mapa,
Ahí cada monte, cada río, cada recodo del tiempo. Ahí la manzana gira trazando pequeños círculos. El trompo rápido, casi en el mismo lugar, gira como detenido, gira casi lanzándose al aire. Un pájaro se desplaza allá arriba, afuera. Un avión traza una línea. Adentro algo, alguien gira en su interior. Sigue su curso errático, sin rumbo fijo. Un coche, una manzana, salen, entran a escena, trazan un mapa. Ahí la vida continúa. Bueno, uno de los poemas de Tania hablaba de la voz. También voy a leer uno que se llama La voz. A la voz, esa voz quemada, oculta, salida de lo hondo, susurro, titubeo, canción cantada en la cocina, voz interrumpida de pronto por el asombro. A la voz calcárea, desértica y fogosa. A la voz llegada antes de que la conciencia la escuche. La voz nacida de una serenidad última, después del último grito, después de la garganta quemada por los gritos. A esa voz deseada, callada por el deseo, callada por el deseo. De besos múltiples y silenciosos. Mejor ese silencio de besos que hablan lo que la voz no puede. Besos dulcísimos que la voz no puede alcanzar. Arrebatada por la elocuencia de ese besar, la voz calla. A la voz madura, atada al canal del espíritu, túnel que lleva al alma, cable conductor. A la voz camino por donde habla el espíritu, lo desconocido que solo sale por esa salida, por esa voz saliva en la que se agolpan las palabras. Es la voz que nos trajo a la conciencia del mundo. A la voz gemido, queja, suspiro, grito de auxilio, grito último de placer. La voz sin palabras, sin conceptos. La voz detrás de las palabras y los conceptos. Lo indescifrable y poderoso de esa auténtica voz. La voz antigua, la voz sumergida, la total voz. El que sigue se llama El secreto. Guardo un secreto. Desde el fondo de un tiempo preciso, guardo un secreto. El poder etéreo que otorga no me pertenece. Forma un fondo de fuerza imbatible. Aparece y sopla su verdad. Cuando ocurre la hora inevitable de la derrota. Aparece, brota el secreto. El poder de no decirlo. Susurro entre dientes para recordarlo y lo guardo de nuevo. Limpio ese recuerdo de los enredos de la memoria. Aparece y persiste como un poder en la hora oscura. Se levanta, es el asa que me alza, el vino oscuro de mis brindis. Este se llama El silencio. ¿Dónde estás, silencio? ¿Dónde estás? El silencio es un círculo de luz en las entrañas, es una esfera azul que surca por nuestras venas. Ni un solo instante dejamos de sentirlo y transporta todo el aluvión de los recuerdos. Mientras más silencio, más recuerdos. El silencio no se calla,
zumba en nuestra mente todo el tiempo, se zambulla en nuestros sentimientos. Lo que pensamos se asimila ahí. Es como una piedra que espera. Ignorándola, sabemos que está. El silencio sorbe y sisea. No se está en paz. No conoce descanso. Susurra y susurra y susurra. No necesita hacer para que lo notes. Como esas personas tan bellas que sobresalen sin intención. Mientras más silencio, más recuerdos. Mientras más silencio, más los recuerdos se enlazan entre sí. Sin hablar, sin preguntas. Llegan las conexiones, el enlace que revela la verdad. Este se llama La mirada. Decías nube y yo decía México. Palabra mágica, México. Y yo apenas hablaba. Qué fácil parecía para ti estar, caminar entre la gente, como un árbol profundo, como un laurel. Veíamos las nubes y debajo decías, estaba México. Y yo estaba en tus brazos. Era una niña, era tu niña. Señalaba queriendo saber debajo de qué nube exactamente. Tú decías la más lejana. Yo miraba buscándola y tú me mirabas a mí con un gesto leve. Tu dulzura se expresaba en actos muy delicados, como aleteos de pájaro. Esta es una cita de Diane de Prima. No es que no fuese fuerte, pero su dulzura prevalecía. Me mirabas, yo sabía que me mirabas, y del hilo de esa mirada, ahora muchos años después, del hilo de esa mirada se ata mi fuerza. Bueno, de este libro que se publicó en este año, se llama La trama del mármol. Hay un segundo libro que son las variaciones para una sola piedra. Les voy a leer del primer libro, de La trama del mármol, la tercera voz. Es un poema en 4 voces. A la altura de pequeñas almas, de alas negras y pecho blanco, habito. Donde nace el canto, oigo el eco de sus aleteos, sus disputas por el cielo. Vivo donde emerge el remolino. Desde su distancia se me ocurrió ser libre a su modo. Por eso escucho, las observo. Desde la orilla de un alto edificio al dintel me aferro. Hablo una lengua de aguja, escondo las patas, planeo. No tengo alas, tengo miedo a las alturas. Mi piel es subterránea, ser ave se incrusta en el ojo, ojo en estado larvario, vuelo lejos hasta la miopía. Es distinto el ojo al cuerpo, abrirlo, arrojarlo, que vague por el horizonte. El peso del tacto es mayor al de la vista. La pierna un tronco que duerme sobre mi cintura. Aprisiona tu mano mi cadera, tu lengua mi periferia. Pero el ojo es volátil, tiene la libertad del ave y la metamorfosis del mármol. En la superficie dura el ojo, despierta. El ojo dicta a la mano su recorrido. El ojo decreta, la mano cumple. El mármol no acepta errores.
El ojo mide la fuerza del golpe, la mano acata la voluntad del ojo. El mármol cede o se rompe. El ojo da forma redonda al vuelo. La mano hace escuadra y calcula la distancia. El mármol cede al toque, se hace polvo. El ojo comprende la proporción áurea, pero la mano es torpe si no ha sido adiestrada en el cálculo. Los dedos sirven de ábaco para medir la distancia y emprender el vuelo. Lo que se registra a lo lejos, lo que se mira desde la esquina del ojo, eso que se acuna en el centro, dura un instante, el sitio justo de la circunferencia. Todo acaso tiene un nombre, una forma de moverse y habitar el mundo, de entrar inmaterial al ojo, de tocar la memoria e instalarse en el tiempo. La trama es su metamorfosis. Desde sus cimientos, la roca escribe su historia. Yace en movimientos lentos, milenarios. Ese es la tercera voz. Y bueno, también de este libro les voy a leer el de la mano. Sí. La mano que percute, la mano que despoja, la mano que se arrastra, manca, mano sin, de, hasta, que alcanza el canto perpendicular al vacío. Es mano orilla, mano que lanza y da en el intervalo del ojo y el silencio, porque se es mano y pierna, rostro, clavícula y ombligo, se es cintura y vientre, se es arrodillado, amordazado, mano que despeja el cuerpo, lo unge, lo entrega. Y para acabar, les voy a leer. Este de la mano es de las variaciones para una sola piedra. Y este que voy a leer también es de las variaciones. Un montículo de rocas atrapa lo vivo. Debajo, muy por debajo, metros y metros dentro de la tierra, un punto se abre camino hacia la superficie. Es la hiedra diminuta que en su simiente germina, la fuerza del punto que nace de la nada, del eterno invisible, del eterno intangible. Toda la naturaleza le debe su entusiasmo a la hiedra, los bosques y las selvas, las flores pequeñas que atraviesan los muros, la maleza invasiva que rompe el asfalto, la raíz del eucalipto que hiere el camino. Solo basta cerrar los ojos y juntar las manos para pedirle al universo que nos entregue toda la sustancia. Gracias. Bueno, aprovechando que las tres poetas se encuentran acá en la mesa, si alguna persona del público se hace alguna pregunta, consulta, comentario, hay micrófono disponible. Me gustaría saber cómo llegaron por ejemplo, Rosa, cómo llegó cómo se ha ido construyendo este poema y cómo han ido construyendo, cómo construyen un libro. Esa sería una pregunta. ¿Cómo van construyendo un libro? ¿Tienen un proyecto? ¿Cómo es por llamarlo de alguna manera, la poética de la construcción? Muy interesante tu pregunta, ¿no? Porque uno cuando hace un libro, lo que piensa que va a ser un libro de poemas, pues trata de que haya algo que los una, ¿no? Que no sean nada más poemas acumulados, ¿no? En mi caso, el libro está dividido como en los 4 elementos. Me baso un poco en la teoría de Bachelard, de que
todas las obras literarias están regidas o por el agua, o por la tierra, o por el fuego, o por el aire. Entonces yo noté eso en mis poemas, ¿no? Que yo sentía unos que estaban relacionados con el fuego, otros con la tierra, otros con el agua, otros con el aire. Y eso es lo que los une en este proyecto, que es dividirlo en poemas de cada elemento, ¿no? Los temas a veces cambian un poco. Siento que el tema que domina es el deseo en casi todos, pero pues también hay poemas como el de Cervantes, ¿no? O poemas más relacionados con la literatura o con la pintura. Y siento que para mí ese ha sido el hilo conductor que podría darle una unidad al libro, ¿no? Para que no esté así como tan desperdigado. No sé qué. ¿Sí? Bueno, no sé, bueno, creo que sí sé un poquito. Con ustedes habrán notado los primeros poemas que leí son totalmente distintos a los últimos que leí, ¿no? De hecho, hay una distancia en el tiempo muy, pues de varios años, ¿no? Los primeros libros, a pesar de ser poemas, perdón, además, a pesar de ser publicado en 2023, estos poemas son del 2008 y estos poemas son del 2021, los de la trama del mármol. Tienen otros, las variaciones tienen otros un poco más viejos, ¿no? Entonces, el proceso de ambos libros fue completamente diferente. El de La próxima vez que corten mi cuerpo fueron unos poemas que salieron de una manera como muy impulsiva, ¿no? En un verano, tal cual. Los escribí en un verano casi de corrido y ya después los guardé y todos estaban vinculados por la misma temática del placer, el deseo, el amor, el desamor, la muerte, ¿no? El conocimiento de una enfermedad del cuerpo. Curiosamente, hubo un poema que trabajé para este libro un poquito después que escribí todos los primeros, y ese poema no lo incluí aquí, ni siquiera está acá, pero está un poema que escribí en el 2023, ¿no? Y que logró como cerrar un poco esa poética, ¿no? Yo no pensé en ningún momento en hacer en sí un proyecto. En el caso de la trama del mármol, funcionó de otra manera. También fue muy extraño el proceso de ese libro. Fue a través de la mirada de las vetas del mármol en unas losas de mármol que tenía yo en una casa que habitaba antes. Y a partir de ahí empezó a surgir el poema y luego viajé a la mina de mármol de Coahuila para completar un poco esa mirada y se juntó con el de las variaciones para una sola piedra porque después de ese viaje yo regresé con un proyecto específico sobre las piedras y salieron los otros poemas y ahí sí lo pensé como un proyecto en concreto, ¿no? No sabía hacia dónde iba. Sabía que iba a haber 4 voces, pero las voces iniciales iban hacia otro lugar, ¿no? Era otra idea la que yo tenía y lo que surgió a través de la escritura fue pues, un libro compuesto de 4 partes, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy trabajando con un proyecto, ahí sí, es un proyecto que tiene que ver inicia con la idea del vuelo de las aves y que se juntó con las aves migratorias y luego se juntó con el tema de la migración humana, ¿no? Esa fue como una sorpresa para mí, porque yo de repente me descubrí en eso y ahí sí lo pensé como un proyecto dividido en partes que son las partes de la migración de las aves, ¿no? Cómo se preparan para migrar en temporadas no óptimas en cuanto a clima de Canadá y de Estados Unidos y se van hacia México, llegan acá, algunas se quedan por el sureste y otras se van hasta Centroamérica.
y luego regresan, ¿no? Es todo su proceso también de reproducción. Entonces, ese poemario lo pensé justo en las etapas de la migración, así está pensado. Pero entonces se cruzó el tema de la migración humana y es ahí donde lo estoy resolviendo. Entonces, ahí sí, por ejemplo, pensé en un proyecto en específico que hace referencia a las etapas precisas de la migración. Entonces, pues yo creo que cada momento de escritura se va revelando un proceso distinto, o al menos en mi caso. Pues, bueno, mi experiencia, ¿no? Es ¿cómo decir? No la tengo tan clara, ¿no? Es decir, yo creo que voy escribiendo cuando puedo, ¿no? No siempre se puede, ¿no? Cuando se puede, ¿no? Voy escribiendo, es muy bueno poder hacerlo. Y voy de alguna manera así guardando los textos, ¿no? Que se van juntando a lo largo de muchos años, ¿no? Ahí los voy dejando. Y en general, pues quizás son etapas largas, ¿no? Así como 6 años o 5 años, ¿no? De que los voy dejando, no los estoy releyendo, ¿no? Es decir, lo que está ahí está. Y cuando pienso que ya hay como cierto material, por decirlo ahí, ¿no? Acumulado, ¿no? Hay varios textos por ahí, que ya tienen, por decirlo así, quizás un sedimento de tiempo, ¿no? Porque ya están ahí un poco como, ¿no? Ya tienen un rato. Entonces sí los busco, los leo, ¿no? Y entonces ahí sí trato pues, de desechar algunos que digo, híjole, no, ya digo, esto no funciona para nada, ¿no? Y de sacar los que pienso que pues tienen, ¿no? Como más posibilidad, ¿no? Que siento que ahí hay algo, ¿no? Y es ahí cuando pues a veces los trabajo un poco más, los desecho y voy de alguna manera como a partir de eso, ¿no? Pues formando un libro. Pero creo que tiene que ver como con distintas etapas o momentos de vida, ¿no? Es decir, no habría algo como temático, ¿no? No habría algo que los une tampoco, ¿no? Sino pues quizás un tono o que los escribo yo. Y eso los une, ¿no? En el sentido de que, pues, ¿no? Los une la persona que los escribe, pero también quizás, como te digo, como cierta etapa de vida, ¿no? Donde obviamente, pues, hay ciertos sucesos, ¿no? Que, pues, queramos o no, se van filtrando, ¿no? Entonces, esta idea de como una serie de materiales, ¿no? De la propia existencia, de lecturas, ¿no? Sería un poco quizás lo que les da unidad cuando ya uno siente que sí se arma un libro, ¿no? Creo que es muy difícil armar un libro. Ahora lo estoy pensando. No es fácil, ¿no? O sea, sentir que de verdad ahí ya se armó algo que tiene una dirección, ¿no? Creo que no es fácil, sí. Ese es mi caso. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? Yo tengo una pregunta, quizás sea muy obvia, pero me interesa saber, pues, qué poetas o hombres o mujeres les interesan. Sería como interesante saber. Pues, si quieren empezamos a través. Pues sí, es una pregunta fácil y difícil, ¿no? Porque, pues, hay un montón, ¿no? De poetas que uno ha leído, ¿no? Y creo que también va a depender un poco, es decir, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir, leía muchos poetas norteamericanos, ¿no? Pero también muchos poetas japoneses, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Me clavé mucho, ¿no? Entonces yo creo que también eso tiene que ver como con etapas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me interesa mucho la poesía latinoamericana, ¿no? O sea, es así como lo que más estoy leyendo, ¿no? Y me interesa muchísimo. Entonces ahorita podría decirte que de mis poetas preferidas estarían por ahí, Elvira Hernández, chilena, Magdalena Chocano, de Perú, pero también, y esta no es latinoamericana, pero también es de mis poetas preferidas, Olvido García Valdés española, ¿no? Obviamente Gloria Herwitz de México, ¿no? Y bueno, y también los poetas, por ejemplo, Vallejo, ¿no? Que yo creo que es un poeta al que siempre vuelvo un poco, ¿no? Pero también Paul Celan, ¿no? Ya para ir por otros lugares, entonces yo creo que
es difícil, ¿no? O sea, porque como decir, ¿no? Juan L. Ortiz, ¿no? Es un poeta que también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Leo, ¿no? Como con frecuencia Hugo Oland, ¿no? Que, bueno, un poeta también así como de referencia, que también siempre regreso, ¿no? Entonces, sí, un poco, digo, podría decir muchísimos otros nombres, ¿no? Porque habría muchos nombres, ¿no? Pero sí, ¿no? Uno va leyendo un poco, también de pronto te cae por azar, ¿no? Algún poeta que no conocías, ¿no? Ahora salió en Libros de la Resistencia una poeta china, Liu Xia, ¿no? Se llama Liu Xia, que tradujo Miguel Casado, ¿no? Y la estaba leyendo así como con mucha atención, ¿no? De pronto es bien interesante descubrir como algo nuevo, distinto, ¿no? Y eso también como que te lleva como para otros lados, ¿no? Entonces, bueno, hay, ¿no? Una infinidad de poetas interesantes, pero también ensayistas o narradores, ¿no? O sea, no solamente poetas, creo. Sí. Sí, es una pregunta compleja, creo, ¿no? Muy, muy compleja. Pero estoy pensando de lo último que, bueno, no sé si lo último, porque uno está en constante lectura, ¿no? Y como dice Tania, no nada más de poesía, sino de otros géneros. A mí me gusta mucho, o bueno, he leído mucho a Raúl Zurita. Es uno de los escritores, de los poetas que me llama mucho la atención y que hacen eco en mí, ¿no? Chantal Maliac también, Anne Carson también. Y bueno, pues sí, o sea, pensar ahorita en nombres es complicado porque, bueno, también los clásicos, ¿no? Por supuesto, Vallejo, Neruda, ¿no? Octavio Paz, o sea, los clásicos siempre van a estar ahí, incluso todavía más hacia atrás, ¿no? Quevedo me encanta. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que uno está en constante lectura y descubriendo poetas, también poetas nuevos, ¿no? Jóvenes, porque pues es lo que establece el diálogo, ¿no? Entre la poesía y que actualmente se está escribiendo y las búsquedas, ¿no? Personales. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron Tania y Cristina. Son los autores y autoras que mencionaron. También están entre mis favoritos, pero siento que yo soy un poco más anticuada. Si yo tengo que hablar de poetas que realmente más me impresionaron, yo sí hablaría de Homero, hablaría de Dante Alighieri, de San Juan de la Cruz, más los clásicos. No es que no me guste la poesía contemporánea, claro que me gusta, Vallejo me fascina, y muchos otros, bueno, Vallejo no es contemporáneo ya, ¿no? Es como hace 100 años, pero entre mis gustos es muy reciente, ¿no? Es decir, hay muchos poetas contemporáneos de enorme valor, pero si yo los comparo con Dante, por ejemplo, no sé, no me producen la misma emoción o la misma intensidad en general, ¿no? No sé. Ese es mi gusto. Sí. Bueno, en nombre de Librería Bonilla queremos agradecer a Cristina Guillermo, a Tania Favela y a Rosa Durán por esta lectura de poesía. También aquí al público presente, bueno, hay ejemplares de libros de Rosa y de Tania aquí, por si a alguno le interesa. Esperemos que de Cristina pronto haya aquí en la librería como para que vengan acá. Muchísimas gracias y buenas tardes.